Hoy nos acompaña en el programa el profesor del Departamento de Ciencia Política de nuestra Universidad Nacional de Colombia, David Alberto Roll, quien ha lanzado unos canales de YouTube, los cuales, aparte de ser un complemento para sus clases, son una herramienta para quienes quieran conocer de varios temas y hasta, ¿por qué no?, viajar. Ya el profesor nos contará por qué, sin moverse de sus casas. Profesor David, bienvenido nuevamente aquí a su casa, la Nacional Cultural. Sí, gracias por invitarme, siempre con mi universidad, atento a lo que me soliciten, con mucho gusto. Bueno, profe, a mí todos los días me llegan notificaciones de sus canales de YouTube y realmente los temas son bastante interesantes. Podemos, inclusive ya lo decíamos en su presentación, hasta viajar. ¿Cómo nacen esos canales, profe, y cuáles son para nuestros oyentes? Bueno, el canal terminó unificándose en uno solo, que es con mi nombre, David Roll. Lo que pasa es que tiene varias, digamos, listas de presentación. Hay una muy importante, que es la que va dirigida a mis estudiantes y al público en general, sobre la utilidad de la ciencia política para entender esta coyuntura del coronavirus. Es decir, parece como que si fuera un punto cero y no. Resulta que tenemos que mirar, esta enfermedad se dio por la globalización. Pues yo explico cómo surgió la globalización en 15 minutos y qué es la globalización. Sabemos que los estados son los que frenan, tratan de frenar el coronavirus y los que hacen el confinamiento. Entonces, ¿de dónde surgieron esos estados? ¿Por qué los estados lo hacen? Y en la que hoy presenté, en el nuevo video de hoy, de esa misma lista de representación, hablo de, a ver, ¿por qué la ciencia política puede servir para entender esta lucha o para ayudar en esta lucha? Y hablo de la legitimidad, es decir, ¿quién desde el punto de vista de la ciencia política tiene derecho a tomar decisiones? ¿Y por qué es que nosotros aceptamos que una minoría nos diga que nos debemos encerrar, que debemos cerrar las fronteras? Eso es legítimo, pero eso necesita una explicación. Entonces creo que la ciencia política no está enterrada por esta coyuntura tan tremenda, sino que vuelve a ser útil para estas circunstancias. Pero como la gente está confinada, y además de eso, pues en Semana Santa yo no quería como agobiar a la gente con este tema, y como mi hobby son los viajes y escribo libros de viajes, y soy columnista en una revista de viajes muy importante que es la de Aviatur, y escribo artículos de eso, pues para distraer un poco a la gente en la cuarentena también creamos una lista de presentación de viajes. Entonces esa lista de presentación son también videos muy cortos de cómo recorrer de los países que yo he estado, o sea, cómo recorrer África, cómo recorrer el sudeste asiático. Esta Semana Santa le dimos 7 programas a Jerusalén y alrededores. Entonces cada lista de presentación tiene como una tendencia. Y así se fue unificando el canal, la que tiene que ver. Hay una, por ejemplo, en la que yo hablo de mis columnas. En vez de que la gente lea mis columnas o mis artículos, yo escribí un artículo en el periódico El Tiempo el jueves de Semana Santa sobre la razón y la fe y la pandemia, o sea, cómo esas tres cosas combinan en el mismo de Semana Santa. Y esa también, para la gente que la quiere leer, la envío, pero también se las cuento, se las explico como en una clase. Entonces, lo que sucede con este canal finalmente es tomar como la experiencia de haber sido profesor toda la vida y haber hecho columnas muy cortas, saber resumir las cosas, no solamente ya para los estudiantes, porque algunas de esas clases son las clases de los estudiantes que tengo que pasarles, no todas se las doy por ahí, pero algunas las doy por ahí, sino también para la comunidad en general. Creo que todo el mundo está tratando de hacer un aporte. El que es ingeniero hace una cosa, el que es médico hace muchísimo, ustedes los comunicadores hacen mucho, y los que somos profesores, pues damos nuestro granito de arena, y es enseñar cosas que por un lado sean útiles para la coyuntura actual, y por otra parte entretengan sin fatigar, sobre todo que la gente está encerrada. Entonces ahí por lo menos la gente puede saber, no puede viajar al centro, pero puedo saber qué es Mozambique, qué es Suazilandia, cómo así que Malí, qué es eso de Timbuktu. Yo les cuento de eso, mostrándoles algunos souvenirs, algunos vestidos. Es una parte como ligera. Entonces digamos que esas son las dos caras de este canal, que se llama David Roll, que nació como política para extraterrestres y ahora tiene otra línea que se llama historias de viajes y viajeros para extraterrestres. Sus alumnos, profesor David, ¿cómo lo han recibido? ¿Qué observaciones le han dado acerca de este canal? No han tenido, pues ellos tienen como
unas obligatorias y las visitan completamente y les ha gustado muchísimo, pero no es suficiente. Yo les completo con clases virtuales por Meet y tenemos un trabajo. Pero han visto las otras, las que son de entretenimiento, y por supuesto pues no conocían ese aspecto mío, porque toda la vida me dieron de traje y corbata en la facultad. No sabían que yo era pues un viajero impenitente de mochila. Entonces les ha gustado como esa combinación y yo estoy contento pues con las visitas y sobre todo que me han hecho comentarios, más que todo de alabanza, pero también me han hecho sugerencias interesantes que han servido. Es un trabajo que va a durar años. Como usted sabe, los canales de YouTube pues son muy competitivos. Yo trabajo sin recursos, solamente con muy pocos elementos propios aquí en la casa, lo que alcancé a encontrar en la casa cuando el confinamiento, pero quiero que sea algo de largo aliento. O sea, y no solo para la universidad, porque también lo es, sino para la gente que le gusta viajar. Ahora hay muchos viajeros jóvenes contando muchas cosas y digamos que yo soy como un mochilero de 56 años que ha tenido como la posibilidad de ver el mundo transformarse en muchas coyunturas y eso puede hacer un aporte diferente para los viajeros. En la parte de política quiero insistir en eso. Nosotros tenemos que acercar la política a la gente, que la política no es una cosa por allá, la ciencia política, las relaciones internacionales, no solamente acercarla, sino ver que es de utilidad. Y como le decía, ver por qué, para entender esta situación tan complicada, hay unos instrumentos de política que están ahí y yo sé que la gente no tiene la capacidad o la paciencia de leerse libros intensos ni de ver unas clases de 2 horas. Entonces yo se lo resumo en 15 minutos y eso ha gustado mucho a los estudiantes y a los amigos que se las han enviado y a los visitantes del canal. Por supuesto los invito a que vean el canal, David Roll, es el nombre del canal, Política para Extraterrestres y Viajes y Viajeros para Extraterrestres. Aquí encuentran los viajes por África, los viajes por Oriente Próximo y Jerusalén, y más adelante vamos a hacer del sudeste asiático y de América Latina también, y de sitios un poco conocidos que de pronto no ha ido demasiada gente, como Islandia o las columnas sobre cómo viajar, ese tipo de cosas. Entonces son esos 2 mundos que yo quiero ofrecer a los oyentes de UN Radio para que disfruten el canal, tanto en información de ciencia política como en el tema de viajes. Sin duda, profe, es una propuesta muy interesante. Yo se lo comentaba en otra oportunidad, no solamente por el tema de que se resumen en 15 minutos y es agradable y no cansa verlo, sino que además el estilo es muy como contador de historias, se desdibuja un poco de esa parte clásica académica y se va ya más como a relatar historias, y eso sin duda es interesante, es importante y le puede servir tanto a las personas que son expertas en los temas como a quienes desean conocer y viajar de esta manera. Y eso se lo toca agradecer a mis estudiantes en primer lugar, porque como la diferencia de edad es tan grande, yo nunca he querido dejar de ser profesor de pregrado, soy de posgrado, tengo una clase de doctorado sobre psicoanálisis y política que además va a ser otra línea de presentación, otra lista de presentación, pero mis estudiantes de tan jóvenes, eso me permite yo saber cómo expresarme, cómo llegar a un público más amplio, y lo otro pues son los medios de comunicación, o sea, la posibilidad que ustedes, UN Radio, UN Periódico, el periódico El Mundo, el periódico El Tiempo, en el momento la revista Semana, la revista Credencial, o sea, el hecho de que sin yo ser periodista me hayan abierto el camino, RCN a veces, NTN, Radio Francia Internacional, me hayan abierto el camino para expresar eso, esa combinación de esas 2 cosas, dar clases para gente muy joven, y que ustedes me hayan permitido estar en medios de comunicación sin ser periodista, es lo que hace posible que yo pueda tener ese estilo que ustedes, les agradezco mucho, lo ve como aceptado. Qué bueno, profe, qué bueno, y que pues nos siga acompañando en todos estos análisis, no solamente en programas como UN Análisis, sino que también lo ha hecho en el segmento internacional. Tengo entendido que también en otros programas de acá de la emisora, ya usted lo ha dicho, también en UN Periódico, en la agencia de noticias. Pues aquí ya se lo decía cuando comenzamos la entrevista, está su casa, profe, y pues que este canal
realmente siga teniendo el éxito que ha ido teniendo y que nuestros oyentes acudan a ver estos análisis y estos relatos que usted nos comparte. Muchas gracias y los invito a los oyentes para que vean lo que hoy la que acabamos de sacar, el video sobre eso, o sea, por qué es legítimo que unos decidan sobre una mayoría, o sea, de dónde nos salió esa idea, porque eso es importante entenderlo, porque mucha gente dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué yo me tengo que quedar? ¿Por qué pasa eso? ¿Quién decidió que esta gente decidiera? Pues ahí está explicado y es una buena oportunidad para entender el gobierno y también los problemas que hay a veces en esa toma de decisiones. Y hoy mismo vamos a sacar otro video que ya no tiene que ver con la legitimidad, sino que tiene que ver con la eficacia, es decir, ¿cuándo es eficaz una política pública? ¿Cuándo lo que se decide es lo adecuado o no es lo adecuado? Y eso aplicado a la lucha contra el coronavirus. Muchas gracias. Estaremos atentos, profesor David Roll, que tenga un buen día.